Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad 3 del curso de la comunicación asertiva. Este grupo está conformado por Nelson Gutiérrez y mi persona, Stephanie Pareja López. Al final de la exposición vamos a dar respuesta a este interrogante: ¿cuál es la importancia de la comunicación no verbal en la comunicación asertiva? Entonces, la comunicación no verbal en la comunicación asertiva. En esta imagen uno puede notar lo importante que son los gestos, las posturas, todas aquellas formas en las que se comunica la persona con la que uno está hablando, pero refiriéndonos a la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, para esto tenemos los elementos visuales de la comunicación no verbal. Entonces, uno de ellos, y es muy importante, es el contacto visual. Este es muy importante porque este nos ayuda a mirar qué tanta atención nos está prestando la persona con la que nos estamos comunicando. También nos dice, en algunos casos, la intensidad de un sentimiento. Es muy importante ese contacto visual porque si uno está dialogando con alguien que uno percibe que no tiene su atención fijada en uno, pues uno dirá que como para qué habla si no le están prestando atención. Por eso la importancia del contacto visual. De alguna manera, la atención y la inclusión. Cuando uno recibe como esa mirada que le da a la otra persona con la que uno se está comunicando, uno de alguna manera puede pensar que le está prestando atención, aunque eso puede ser de no un todo cierto, porque pueden que lo estén mirando a uno, pero ya la parte como del escuchar no está muy fijado en lo que uno está diciendo. También se dice que en la atención y la inclusión, hacer uso del contacto visual es como una ventana que se abre e invita a la comunicación. Aquí en la intensidad de un sentimiento. Las personas demuestran muchas cosas con la intensidad de la mirada. ¿Por qué se dice esto? Porque ya, ejemplo, con la intensidad de un sentimiento se puede reflejar el entusiasmo, la frialdad, el enfado, el enojo de una persona. Muchas veces también una mirada demuestra el estado de ánimo, si una persona está triste, si una persona está preocupada. En cuanto a la retroalimentación, entonces, la comunicación no verbal nos está indicando la efectividad de los mensajes que se están transmitiendo. Además, esto también se dice que si es transmitida de forma adecuada, puede brindar seguridad y también la persona que se está comunicando se puede sentir de alguna manera incluida. En este caso vamos a hablar de lo que sería la corporalidad y la proximidad, que digamos que es la distancia que debe existir entre una persona y otra en el proceso de la comunicación. Entonces digamos que la taxonomía de la proximidad, digamos que está la íntima, que se dice que es de 0 a 45 centímetros, la personal que es de 45 a 1,2 metros, la social que es de 1,2 a 3 metros y la pública que es de 3 metros en adelante. Pues luego tenemos que ya son los gestos y la expresión facial, que es importante tener coherencia entre las expresiones faciales y lo que se está emitiendo verbalmente. Es por esto que hablaremos un poco acerca de los gestos y el rostro en la asertividad. Digamos que como vemos estos rostros y lo que mencionaba mi compañera anteriormente, digamos que los gestos faciales que tengamos nosotros como personas deben tener coherencia con lo que nosotros estamos, digamos, hablando en ese momento o que estemos, pues, que estén en el mismo contexto. Luego está conociéndome y conociendo con quién hablo, que conocerse es fundamental en el desarrollo de la asertividad. De modo que debemos entender cuáles son nuestras reacciones ante los diferentes estímulos y situaciones. También nos puede ayudar a comprender nuestro ser, la forma de expresarnos y finalmente a encaminarnos hacia la asertividad. Igualmente es de vital importancia entender en nuestro receptor, pues al momento de sostener una conversación, entonces debemos saber con quién estamos comunicándonos.
La comunicación asertiva, digamos que no solo depende de nuestras características y del conocimiento que tengamos de nosotros mismos, sino también de lo mucho que podamos llegar a conocer nuestro receptor. Bueno, a continuación vamos a seguir con los sistemas representativos. Entonces se dice que los sistemas representativos abarcan como toda esa parte desde que uno es pequeñito, bueno, cuando uno va creciendo, es esa representación interna o mental que las personas logran a través de los sentidos. Por eso se dice que hay tres sistemas de representativos, entre los que tenemos el visual, el auditivo y el kinestésico. Esos sistemas representativos, eso está muy ligado como, va muy ligado esa parte como de la comunicación. Esto también lo podemos ver en el estilo como de aprendizaje que tengan también las personas. Entonces, hablamos del sistema primario. Ese sistema primario es como el sistema representativo que más utiliza determinada persona. Ejemplo, están aquellos que son muy visuales o pueden estar los que son muy auditivos o los que son kinestésicos. Entonces, se puede decir que el sistema primario es el que una persona utiliza la mayor parte de su tiempo, o sea, es como el que más domina. Entonces, el sistema de representación visual. Son las personas que aprenden más fácil con la representación ya sea de gráficos, cuadros, mapas mentales, cuadros sinópticos. Tenemos el sistema de representación auditivo, que este ya como que muestra conceptos de manera más lenta, pero más ordenada. Es decir, esas personas auditivas tienen mucha facilidad para aprender ya sea idiomas o música. Y tenemos el sistema de representación kinestésico, que son aquellas personas que procesan la información a través de los sentidos o las emociones. Luego vamos a hablar de los predicados. Por medio de las palabras podemos identificar los sistemas de representación para clasificar el sistema primario de los demás o incluso de nosotros mismos. Si nos dedicamos a escuchar a una persona, podemos identificar un patrón a la hora de seleccionar las palabras o frases. Por tanto, es una pista que refleja un sistema primario. Por ejemplo, digamos, veo la luz al final del túnel, es un sistema primario visual. Esta idea me suena muy bien, es un sistema primario auditivo. Una pesada carga es un sistema primario kinestésico. Next. Léele la otra. Bueno. Dice, características de los sistemas de representación. Entonces, las personas que tienen o que hacen más uso del sistema de representación visual, como características tienen Esa no me que toca a pues mí. sus movimientos corporales van a ser escasos. Suele señalar con el dedo. Cuando hablan, las manos están a la altura de la cara, tensión muscular en los hombros y hablan varias cosas a la vez. Cuando ya son personas auditivas, su tono de voz es claro y preciso, habla con un ritmo normal, hombros sueltos, movimientos intermedios. Y si es una persona kinestésica, respiración profunda, cabeza ligeramente hacia atrás, se dejan llevar por la intuición y las emociones, juegan con las manos y con los dedos. Esas son algunas de las características que presentan estas personas de acuerdo al sistema de representación que más predomina en ellos. Bueno, las pistas oculares. Cuando hablamos de las pistas oculares, a veces, como el dicho, se dice más como con las acciones que las palabras. En este caso, lo relacionamos con los ojos, ¿sí? Como la posición que tienen nuestros ojos cuando nos estamos comunicando con una persona. Entonces, tenemos que una mirada puede decir mucho, puede transmitir las emociones y los sentimientos que una persona está sintiendo. Al observar los movimientos oculares de una persona, podemos describir el sistema que está dominando en ellos. Entonces, si vemos que una persona tiene su mirada de pronto hacia arriba, se dice que es una persona que tiene un esquema de representación visual. Si por el contrario
tiene sus ojos desviados hacia un lado, entonces decimos que es auditiva. Y cuando habla con los ojos como hacia abajo o hacia el piso, decimos que es una persona que está haciendo uso de su sistema de representación, que en este caso sería el kinestésico. Entonces, para dar respuesta a la pregunta inicial de qué tan importante es la comunicación no verbal en una comunicación asertiva, es porque ambas deben ir de la mano. Una es complemento de la otra, porque uno puede estar hablando alguna cosa, pero sus expresiones corporales pueden estar diciendo otras. Entonces, esto no sería como coherente. Entonces, ambas tienen que ir de la mano y tienen que ir de la mano por el complemento que representan. Muchísimas gracias.